Imagina iniciar un viaje para resolver tus dilemas sin mirar atrás. ¿Qué pasaría si existiera un mapa secreto que revelara las conexiones invisibles de tu vida? Soy Gabriel de Velasco, facilitador de constelaciones estructurales sistémicas en la Universidad Sistémica de Iberoamérica. En este video te mostraré cómo, gracias al legado de Insa Sparrer y Matías Varga von Kibet, podemos trabajar con cualquier tema sin asumir que el conflicto nace en la familia. Descubrirás que usamos un lenguaje transverbal que integra palabra y gesto, inspirado por Wittgenstein, para revelar la estructura de tus relaciones. Acompáñame a explorar este mapa interior. Dejaremos de preguntarnos por qué, y en su lugar nos enfocaremos en qué quieres lograr. Verás cómo un protocolo de tema, pedido y contrato abre caminos hacia soluciones creativas. Si estás listo para trascender el drama y encontrar nuevas posiciones en tu vida, este video te dará la clave. Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un método para entender y sobre todo para resolver problemas, que es fascinante. Las constelaciones estructurales sistémicas. Suena complejo, ¿eh? Un poco, pero para analizarlo tenemos un material increíble. O sea, no es un manual. No, es escucharlo de primera mano. Exacto. Y la idea es desentrañar cómo algo que nace de una insatisfacción, casi de un cabreo con las terapias de la época, evoluciona hasta ser este sistema que mezcla psicoterapia, filosofía, lógica. E incluso sabiduría budista. Es que el viaje intelectual es lo más interesante. ¿Cómo pasaron de una pregunta súper práctica de ¿por qué todo tiene que venir de la familia? A crear un lenguaje totalmente nuevo? Pues por ahí quería empezar. Vamos a desmontar esto. Nos vamos a los años 80, 82, 83, a un grupo experimental. A las constelaciones familiares de la época, esa hipótesis de que todo problema, sea el que sea, viene de la familia. A ellos como que les chirriaba, ¿no? Les chirriaba muchísimo. Insa Sparrer, que es la que venía del trabajo práctico de la consulta, lo cuenta de una forma muy gráfica. A ver. Decía que sus clientes no llegaban diciendo «tengo un problema con el legado de mi bisabuela». No, llegaban diciendo «me duele la cabeza, no duermo por las noches» o «no soporto a mi jefe». Claro, es que tiene toda la lógica. Si alguien llega hablando de un dolor de cabeza, es un poco violento casi saltar a preguntarle por su tatarabuelo. Es que sientes que no te escuchan. Y para ellos era casi un principio ético el pacing, que es, seguir el ritmo del cliente. Entrar en su mundo. Eso es. Entras en su mundo, usas su lenguaje, no le arrastras al tuyo. Si el cliente trae un problema, pues lo primero es respetar eso y poner el problema en el centro de la sala. Y de ahí, de esa necesidad de ser fiel a lo que trae la gente, nace su primer gran invento, ¿no? La constelación del problema. Exacto. Una idea que hoy parece obvia, pero que en ese momento fue rompedora. Claro, en vez de poner representantes para la madre, el padre, el abuelo, ponían representantes para los elementos que el propio cliente usaba. Por ejemplo, un representante para yo, otro para mi síntoma, otro para el objetivo que quiero y otro para los obstáculos. ¡Ostras, qué cambio! De repente, el mapa del problema lo dibuja el lenguaje del cliente, no la teoría del terapeuta. Totalmente. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante. Porque para darle forma a esta herramienta tan práctica, no se quedan en la psicología. No. Se van a buscar inspiración a un sitio que no te esperas. ¿A dónde? A la filosofía pura y dura. Y a la lógica. Matías Varga von Kibet, que tenía esa formación de filósofo, trae a la mesa a Ludwig Wittgenstein. Espera. ¿Wittgenstein? ¿Y eso cómo se aplica aquí? Pues con su famosa idea de que el significado de una palabra se muestra en su uso. Vale. Se pusieron a analizar cómo usamos la palabra problema en el día a día. Y se dieron cuenta de que cuando hablamos de un problema, casi siempre hablamos también de una meta, de los recursos que tenemos, de los obstáculos. O sea que analizaron la gramática de la palabra problema. Justo. Y esa gramática se convirtió en la estructura base de sus constelaciones. Una pasada. Vaya mezcla, ¿eh? De la consulta a la filosofía del lenguaje. Y no se quedaron ahí. Matías estaba obsesionado con las paradojas y eso le llevó a investigar la lógica budista. Y aquí cuentan una anécdota buenísima. Cuenta. Le piden bibliografía sobre paradojas a una profesora de filosofía budista y ella les da referencias de textos de hace 2000 años. No me digas. Me imagino sus caras. En el mundo de la terapia un libro de hace 5 años ya es un clásico.
Exacto. De repente estaban dialogando con ideas milenarias que encajaban perfecto. Y esa anécdota define su forma de trabajar. Es la tensión constante entre Insa Sparrer, con el enfoque práctico, preguntando siempre, vale, muy bonito, pero ¿esto para qué sirve? La pregunta clave. Y por otro lado, Matías fascinado por la belleza de las estructuras teóricas. Esa combinación es el motor de todo. Y entiendo que ese salto a la lógica les lleva a su gran revelación, a lo que da nombre al método. Sí, que es que en realidad no puedes constelar un sistema entero, como una familia o una empresa. Es inabarcable. Imposible. Un sistema tiene infinitos elementos. Lo que sí puedes hacer es constelar aquello que muchos sistemas diferentes tienen en común. ¿Y qué es eso que tienen en común? Una estructura. Volviendo a Wittgenstein, una estructura es, simplemente, la manera en que los elementos se relacionan entre sí. Ah, No importa tanto quiénes son los elementos, sino el cómo se conectan. Por eso los llaman constelaciones estructurales. No intentan replicar la empresa entera, sino dibujar su gramática interna. vale, pero constelar la estructura suena súper teórico. A ver, si yo tengo un problema con mi jefe, ¿qué significa que no constelamos a mi jefe sino la estructura? ¿Cómo se come eso? Esa es la pregunta del millón, claro. Y para entenderlo, ellos proponen un ejercicio que es casi un truco de magia. Imagina una constelación a ciegas. Vale. Hay 3 representantes, A, B y C. Y alguien del público piensa en un dilema personal, pero no dice cuál es. Secreto total. ¿Ok? ¿Entendido? Y se le dice, el representante A eres tú. B y C son tus 2 alternativas en ese dilema. Ahora colócalos en el espacio como lo sientas. ¿Vale? La persona los coloca y se queda una imagen, una foto, una estructura. Hasta aquí es un mapa de su dilema. Yo, la opción B y la opción C. Sí, te sigo. Pero ahora viene lo bueno. El facilitador pregunta, ahora, siente en tu cuerpo. ¿Qué alternativa percibes más en el pecho? ¿Cuál más en la cabeza? Y de repente, sin cambiar nada, esa misma estructura es una conversación entre tu corazón y tu mente. Espera, para un momento. ¿Me estás diciendo que la misma foto de 3 personas puede ser a la vez mi dilema laboral y la relación entre mis emociones y mis pensamientos? Y no acaba ahí. Luego te preguntan, ¿cuál de estas 2 alternativas te conecta más con una época pasada de tu vida? Quizás la misma estructura ahora se lee como un mapa de tus fases vitales. ¿No puede ser? Y para rematar, ¿qué alternativa te recuerda más a la rama paterna de tu familia y cuál a la materna? Y ahora, la misma imagen es un sistema familiar. Eso es alucinante. Es la misma disposición física, la misma distancia, pero revela un patrón que se repite en mi trabajo, en mi cuerpo, en mi biografía y en mi familia. Eso es exactamente constelar la estructura. No estás trabajando sobre el problema concreto. Estás trabajando sobre el patrón que se manifiesta en todas esas áreas de tu vida. Es como encontrar la fórmula matemática que genera todos esos resultados. Justo. Por eso, al intervenir en ese nivel tan abstracto, los cambios pueden producirse en cascada en todos los demás ámbitos. Entendido. Constelamos el patrón. Pero una vez que tienes ese patrón visible en la sala, ¿qué haces con él? ¿Solo lo miras? Supongo que se necesitan herramientas para poder jugar con esa estructura, ¿no? Totalmente. Claro, no es solo un diagnóstico. Y una de sus herramientas más potentes, aunque el nombre intimida un poco, es el tetralema. Suena a teorema de matemáticas. Sí, pero es súper práctico. Lo tomaron prestado de la jurisprudencia india de hace siglos. Ahí es nada. Originalmente era un esquema para ayudar a un juez a ser justo, a no tener visión de túnel. Le obligaba a considerar 4 posiciones. A ver, la primera, supongo, es la postura de una parte. La segunda, la de la otra. Correcto. A o B. Lo normal. Pero el tetralema te obliga a ir más allá. La tercera posición es explorar una solución que combine ambas. Un compromiso, o que las 2 partes tengan algo de razón. Eso es. ¿Ok? A, B o ambas. Hasta aquí, lógico. Vale, ¿y la cuarta? La cuarta es la que lo cambia todo. Explorar la posibilidad de que la solución sea ninguna de las 2. Espera, ¿cómo que ninguna de las 2? Si el conflicto es entre 2 posturas, ¿qué sentido tiene eso? Suena a escapismo. Al principio suena así, ¿verdad? Pero es la opción más potente, la que abre la caja. Piensa en el ejemplo que dan ellos de los 2 ladrones discutiendo por un botín. Ajá. Si el juez solo considera la opción 1, darle la razón a un ladrón, la 2, darle la razón al otro, o la 3, que lo compartan, siempre gana un ladrón.
La cuarta opción, ninguno tiene razón, le abre la puerta a buscar al verdadero propietario. Ahora lo veo. Te saca del marco del problema. Exacto. Libera a la persona de la tiranía del o esto o lo otro. A veces la solución es darte cuenta de que la pregunta está mal formulada. Fascinante. Y además del tetralema, hablan de otro concepto que es central, el lenguaje transverbal, que a primera vista uno piensa, bueno, lenguaje no verbal. Pero ellos insisten en que es mucho más, muchísimo más. Es un concepto con 3 patas, digamos. La primera es la obvia, sí, claro, incluye lo verbal y lo no verbal. Importancia brutal a la. La primera es la obvia, sí, claro, incluye lo verbal y lo no verbal. El lenguaje corporal de toda la vida. Sí, pero con un giro. Le dan una importancia brutal a la gestualidad simbólico-social. ¿Y eso qué es? No es solo mi gesto hablando de mí, como si aprieto el puño por mi enfado. Es mi gesto modelando una relación entre otros. Si yo te digo, entiendo que ahí nuestros caminos se separaron, y mientras lo digo muevo mis manos y las separo. Mis manos se convierten en un pequeño teatro sobre lo que te pasa a ti. Ostras, mis manos son una mini constelación. Vale. Es sutil pero potente. ¿Cuál es la segunda pata? La segunda es un fenómeno que observaron 1000 veces y que sigue siendo un misterio. La percepción representativa. Uf, Es el hecho de que los representantes, sin tener ni idea de la historia, empiezan a tener sensaciones, emociones o impulsos que son increíblemente relevantes para el sistema que representan. esto ya entra en un terreno más difícil de explicar, ¿no? Sí, y la tercera es la que lo une todo, la más radical. Dice que, en este lenguaje, el hablante no es la persona. ¿Cómo? No soy yo, no eres tú. El hablante es el sistema, el grupo, la estructura que se forma. Las personas se convierten, y esta es su metáfora, en palabras vivientes dentro de una oración que se escribe en el espacio. ¿Qué imagen más potente? La estructura misma es la que comunica. Eso es. Con toda esta base filosófica, esta estructura lógica, uno se imaginaría que la creación de su instituto fue un proceso súper planificado, con un plan de negocio a 5 años y todo muy alemán. Pues nada más lejos de la realidad. De hecho, esta idea de que la solución emerge del sistema y no se planifica es su filosofía de vida. ¿A qué te refieres? A que la forma en que crearon su propio instituto es el ejemplo perfecto de su método. Cuentan que ni siquiera se ponen de acuerdo en cuándo empezó de verdad. Me encanta. Para uno de ellos, el instituto existía desde el principio, como una idea. Para el otro, no fue una realidad hasta mucho después. Se lo preguntan en voz alta, bromeando. ¿Cuándo empezamos? ¿Fue cuando compramos nuestro primer rotafolios? ¿El primer flipchart, que ya no era de ninguno de los dos y que por tanto era de algo más grande? ¿O cuando pusieron la placa metálica en la puerta? Justo. Pero la anécdota definitiva es la de Hacienda. Esa es la mejor, ¿no? Es buenísima. Resulta que fue la oficina de impuestos la que les obligó a admitir que eran una empresa. No me digas. Ellos seguían intentando declarar por separado, como 2 autónomos, y un día Hacienda les dijo, señores, no. Por el volumen y la forma en que operan, ustedes son una persona jurídica. Formalícenlo. Básicamente, el Estado les forzó a ponerle nombre a algo que había crecido de forma orgánica y un poco caótica. Esto lo dice todo sobre su forma de trabajar, esa desconfianza en los planes rígidos. Totalmente. Lo dicen explícitamente. Todo lo que hemos logrado nunca podría haberse planeado. Hacían planes solo por obligación, sobre todo, y esto lo cuentan riéndose cuando se los pedían amigos suizos. Claro. La necesidad suiza de tener un plan, aunque sea para no seguirlo. Exacto. Necesitaban el confort del plan para luego poder ignorarlo. Pero sus propios planes eran un desastre. Y se dieron cuenta de que esa era la magia, confiar en el proceso, en lo que emerge. Que es lo mismo que pasa en una constelación. La solución no se diseña, emerge, justo. Así que, partiendo de una simple rebelión contra una idea terapéutica, se despliega todo este universo que conecta lógica, filosofía y una atención increíble al lenguaje del cuerpo y del espacio. Es un viaje alucinante. Y es un viaje que nos deja con una idea final muy potente para darle vueltas. Si aceptamos su propuesta más radical, esta de que el hablante no es la persona, sino el sistema que se crea en el espacio, la pregunta que queda flotando es, ¿qué nos dice eso sobre dónde están de verdad las soluciones? Si la respuesta no está solo dentro de mi cabeza, en mi voluntad o en mis pensamientos, sino que reside en la estructura de mis relaciones, en algo que se hace visible fuera de mí, estaremos buscando las soluciones en el lugar equivocado.
Have you ever been stuck in one of those, really impossible life dilemmas? A career choice, a family thing that just goes around in circles? Oh, absolutely. And you just wish you could, I don't know, step outside yourself for a minute and see it clearly. It's that classic feeling of being too close to the canvas. You're trying to fix a machine while you're still one of the gears inside it. Exactly. And that desire, that need for an outside perspective is what we're digging into today. We're focusing on the work of a philosopher, Matthias Varga von Kebed. From the University of Munich, yeah. His approach to systemic constellations is, well, it's a total game changer. It really is. So our mission for you, as you're listening, is to get your head around the central paradox in his work. Which is pretty mind-bending. It is. The idea that a single visual setup, one picture, can represent wildly different systems, like your family history, a major career decision, and your own internal feelings. All at the same time. In the same arrangement. All at once. Right. And what Kebed's work really explores is what all these different problems actually have in common. It's not the story, it's not the drama, it's something deeper. It's the underlying organizing principle. Exactly, the structure. Okay, so let's break that down. This idea of one picture, many worlds. Right. When we talk about a constellation, we mean the spatial arrangement, right? People or objects in a room. Yeah, a physical map. But in this method, it's not a map of just one thing. That's the innovation. It has layers. It has layers. The sources are really clear on this. One physical setup can be the constellation for 2, maybe even 3 different systems at the same time. That's hard to picture. Can you give us an analogy, maybe? Think of it like a single architectural blueprint. Yeah. And when you look at it, you realize, wait, this blueprint could build a house, but it could also build a bridge support. Okay. Because they share the same fundamental structural logic, the same geometry of forces. Yeah, that helps. So what's a real-world example from the sources? How does this play out with a person? Okay, so the classic example given is this. You set up a constellation that represents a person's family structure, where the mother stands, the father, and so on. Right. Standard enough. But at the exact same time, that same arrangement also represents their current dilemma about a career move. Option A versus option B. Wait, so the same people standing in the room mean two different things? Precisely. The same positions, the same distances between them. They're speaking 2 languages at once. The language of family and the language of career choice. So how does that actually generate an insight? How does looking at that picture help? Because you start to see the unconscious connections. For instance, in the constellation, maybe career edge. Option A is physically standing closer to the representative for the father. Ah, okay. And option B is closer to the mother. Suddenly, the synthesis happens. You realize this isn't just a career choice. It's tangled up with loyalty or expectation or rebellion even. Exactly. The structure reveals the hidden entanglement. The insight isn't, I need to fix my relationship with my dad. It's, oh, my feelings about my dad are ghosting this decision. Wow. That is a shortcut to self-awareness. A massive one. And it can get even more layered. The same picture might show that, say, option B is structurally in the same spot as a job you had 5 years ago. So it's a warning you might be repeating a pattern. Right. While option A might be in a position that represents something you always wanted to do but never did, the picture becomes this map of your past, present, and your hidden desires. We've covered the mental and historical links, but the